¿Son desastres naturales? Yo lo dije al principio, o son desastres sociales provocados por la mano del hombre. Enrique Richard está acá con nosotros, biólogo, investigador, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, que desde hace ¿cuántos años venimos hablando de este tema y advirtiendo de los riesgos? Ese es el tema del día para hoy. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. ¿Cómo estás, Quique? Qué gusto verte. Buenas noches. Qué gusto, querida amiga. Ha pasado un buen tiempo, pero sí, ya estamos de vuelta en el bloque ambiental. Así es. ¿Y cuántas veces hemos hablado de esto? Hemos hablado de quemas, chaqueos, deforestación, calentamiento global. Hemos tenido largas conversaciones en el Jaque Mate sobre los riesgos de las quemas en cerros, en parques, lo del Parque Tunari. Cuando hemos hablado de eso, y hablábamos también de que la lluvia provoca un efecto de erosión que arrastra por su camino. Así es. Y acá están las consecuencias. Así es, así es. Y te cuento que en los yungas pasa un fenómeno similar y va a pasar también con el tema de la hoja de coca, porque en la medida que sigamos eliminando a los árboles, que son ni más ni menos que el filtro para que esa mazamorra no llegue a las ciudades. No nos olvidemos, hace unos 10, 15 años atrás, ya no recuerdo, hubo también un pequeño pueblo en los yungas que fue devastado justamente por una ola de barro, y justamente es por el tema Guanay ha sido siempre, ¿no? Así es, el tema de la deforestación es algo que en algún momento, Jimena, vamos a tener que analizar, que esto no ocurre porque algún dios nos quiso castigar, ni mucho menos. Esto es por la consecuencia de nuestras propias acciones, que eso se lo ve lamentablemente en el mediano largo plazo. Y como se lo ve en el mediano largo plazo, en el corto plazo terminamos pensando de que no pasa nada. Es decir, que no va a haber, esto no trae consecuencias. Mira, mañana sale el sol igual que hoy, sí. Claro. Pero con el correr del tiempo, ahí es cuando empiezan a verse las consecuencias. También, fíjate vos, Jimena, una cosa que mucha gente me dice, por ejemplo, en Facebook me comentan, bueno, no, pero en realidad los que deberían ocuparse de esto son los norteamericanos, son los chinos, son los marcianos, no sé quiénes son. Pero tenemos que analizar también una cuestión social, que es la falta de autocrítica. Es decir, los latinoamericanos tenemos un defecto muy grande, la falta de autocrítica. Y tenemos otro defecto, que siempre estamos viendo lo que hacen los demás, en lugar de mirar qué es lo que hacemos nosotros. Si mi vecino no cuida el jardín que tiene, porque él no lo cuide, yo tampoco voy a cuidar el mío. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y a pesar de ser tan lógicos, esa lógica no la aplicamos. Entonces, ¿qué decimos? Como también lo ha dicho el gobierno en su momento. Los norteamericanos contaminan, entonces nosotros también tenemos derecho a contaminar. Claro. Si alguien hace algo mal, no tenemos por qué seguir el mal ejemplo. Deberíamos decir, bueno, no nos importa lo que hagan los norteamericanos, nosotros vamos a hacer lo propio. Entonces está muy mal justificarse en las acciones que hacen otros países. Nosotros deberíamos tener nuestra propia ideología, nuestra propia filosofía, y no estar mirando qué hacen los demás y justificarnos en eso. Nosotros como bolivianos también deberíamos tener una conducta pachamamista como tiene que ser, amor a la Pachamama. Contaminar menos, tratar de utilizar focos LED que consuman menos corriente, es decir, tratar de contribuir lo menos posible al cambio climático. Dejar de fregar con esto de la frontera agropecuaria, seguir ampliando la frontera agropecuaria con la soya, ahora con el maíz transgénico, que eso sí está prohibido por la ley 144 porque es una especie nativa de Bolivia. Y sin embargo ya están en el oriente los maíces transgénicos. Seguimos aumentando la frontera agropecuaria a costa de
nuestros bosques, que podrían dar mucho más dinero si investigáramos el potencial que tienen desde el punto de vista farmacéutico, desde el punto de vista de los productos manufacturados que nos podrían dar, en fin, esto da para mucho, pero lo cierto es que son voces de alarma lo que está sucediendo, voces de alarma que tenemos que aprender a escuchar, porque en la medida que no lo escuchemos, vamos a seguir pagándolo y cada año más caro. Estábamos viendo, por ejemplo, qué pasa con esas laderas que están recientemente despojadas de su cobertura vegetal. En este caso, como tú hablas, acá en Yungas también está esa situación. ¿Qué sucede cuando llueve torrencialmente? Cada gota golpea el suelo de tal manera, tal fuerte, y así empieza la erosión, ¿no? El agua corre por la superficie. Arrastra el todo suelo. tipo de sedimento. Así es. En cambio, cuando hay bosque, ¿qué es lo que pasa en la Amazonía? En la Amazonía es algo muy interesante, porque caen lluvias torrenciales, claro, pero si vos estás adentro de la selva, gotea. Gotea. Sí, y sí, el agua que se acumula es totalmente incolora porque no arrastra el sedimento. En cambio, si vos eliminás, y encima la Amazonía es plana, pero imagínate en los Yungas, donde hay montañas y hay pendientes de 45 o más grados, vos talás los árboles y el agua se lleva todo el cerro. O sea, claro, ni siquiera la capa superficial de suelo, todo el cerro. A veces hay desprendimientos de cerros enteros y eso es lo que termina cayendo las famosas barriadas o mazamorras, claro, que terminan sepultando pueblos enteros a lo largo de toda Latinoamérica, no solo es en Bolivia. En este caso de las mazamorras, para que el ciudadano entienda, el agua no se infiltra. No, por ejemplo, los acuíferos subterráneos no se recargan. Ese es también uno de los grandes problemas que ocurren. Así es, así es. Y te cuento que ahí también influye mucho la soya. Porque vos dirás que tiene que ver la soya con el suelo y la infiltración. Sí sé. Yo sí sé porque hablo mucho contigo. Ahora lo vamos a explicar. ¿Cuál es el problema? Mira, en muchos de nuestros programas hemos hablado que la soya transgénica se vende como un paquete tecnológico que está asociado al glifosato. El glifosato mata todo menos la soya. Entonces, ¿qué sucede ahí? Esto es un fenómeno que se ha estudiado muy bien en Argentina y en Brasil. Entonces, cuando se mata la biodiversidad del suelo, los ingenieros agrónomos a eso le llaman el efecto maceta, porque el suelo pierde su propiedad esponjosa, se vuelve compacto como piedra. ¿Has visto cuando una maceta, la planta muere, no hay lombrices, que queda como una piedra? Y al volverse como piedra, los granitos están muy pegados entre sí, redundando en una impermeabilidad del suelo. Y por lo tanto el agua que cae no percola, no es absorbida por el suelo, queda en la capa superficial y eso contribuye a las inundaciones. En las zonas bajas. En las zonas bajas, correcto, esto causa claro. Inundaciones de lodo en todo caso, no de agua. Exactamente, sí, sí. Y ese lodo, a su vez, terminando de tapar estos poros para que sea más impermeable todavía. Entonces en Argentina, por ejemplo, si nuestros televidentes se toman el trabajo de buscar en internet, van a encontrar que hay muchos estudios que ya han confirmado que la soya contribuye a las inundaciones por este tema, es decir, el suelo donde ha estado la soya se vuelve impermeable, la percolación, o sea, el paso del agua hacia las capas interiores ya no ocurre, entonces cada vez vamos a tener inundaciones peores. Bueno, esto causa inundaciones y con lo que ha ocurrido en Tiquipaya, con lo que estamos viendo, solamente nos demuestra que desde hace muchos años con Enrique Richard y el bloque ambiental de la Universidad en TVU y Jaque Mate, nos demuestra la importancia de tener las laderas de cerros, por ejemplo, bien cubiertas de vegetación, no ampliar fronteras agrícolas por todo el efecto que provoca en nuestros suelos. Así es. Mira, yo el fin de semana estuve justamente en Senda Verde con nuestra querida amiga Vicky Ocio y en el camino estábamos llevando a una visitante argentina
y le estábamos mostrando justamente la deforestación del cerro, que cada vez es mayor. Esa frontera de la hoja de coca, no sé en qué queda, porque cada vez que viajamos vemos más hoja de coca, y es terrible porque se ven los árboles como están tirados y queda el suelo totalmente desnudo a las lluvias que están ocurriendo en este preciso momento. Entonces hay que tener en cuenta también que lo primero que se lleva a la lluvia es el suelo fértil, es decir, que encima le estamos quitando la fertilidad a esas tierras que podrían dar otro tipo de productos. En algún programa hablamos también de las orquídeas como una alternativa a la hoja de coca, pero también está la meliponicultura, está, en fin, hay N productos que pueden salir del manejo sostenible de la selva, sin tocarla. Puede dar mucho más dinero, y no solo dinero, sino también servicios ambientales, como la producción de lluvia cuando la necesitamos. Por ejemplo, que no nos olvidemos que así como hemos tenido inundaciones, hemos tenido falta de agua también. Entonces, esa producción de lluvia nos la da el bosque. Claro. No tenemos bosque, no vamos a tener agua. Correcto. Y ahora el tema del exceso de agua lo tenemos por causales climáticos, pero nuevamente, el ser humano por primera vez en este periodo que los científicos llaman el antropoceno. ¿Por qué el antropoceno? Porque es un periodo en el cual por primera vez una especie en todo el planeta es la responsable del cambio climático. Nosotros. Por ejemplo, los movimientos que hacen de los ríos, de la materia que hay en los ríos, sacan piedras, sacan material para construir carreteras, en fin, eso también tiene graves consecuencias, lo estamos viendo ahora. Y el tema de las políticas extractivistas, tener un país que dependemos de exportación de nuestros recursos naturales, el tema, por ejemplo, de los hidrocarburos, la minería, son nuestros principales momentos económicos. Sin embargo, esto se puede poner un freno, y hemos visto ejemplos de lo que ha ocurrido en el Ecuador. No es algo imposible de hacer. Así es, lo que pasó en Ecuador es una respuesta justamente de lo que hablábamos al principio, una cuestión de concientización social. La gente se rebeló y ha sido dijo, el pueblo el que ha dicho. El pueblo el que ha ido a las urnas y ha dicho: nuestras áreas protegidas son sagradas, porque así deberían ser, Jimena. Ni siquiera son nuestros los parques nacionales, las áreas protegidas, son patrimonio que le pertenece a nuestros hijos y a nuestros nietos. No tenemos ningún derecho de hacer prospecciones petrolíferas, minería a cielo abierto, caminos y todas esas macanas que estamos haciendo. Un área protegida por algo se llama protegida. Entonces, creo que el ejemplo de Ecuador es un ejemplo a seguir, un ejemplo de conciencia social colectiva, en la cual las urnas son las que han hablado, y una gran mayoría ha sido la que votó y dijo: las áreas protegidas no se tocan. Nosotros vivimos en un país mega biodiverso, un país maravilloso, un paraíso, y no tenemos ningún derecho, Jimena, a destruir algo que no es nuestro, que es de nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es el legado que le vamos a dar? Yo creo que en ese sentido necesitamos también concientizarnos un poco y darnos cuenta. Tú lo has dicho claramente, somos un país que exportamos materia prima, cuando el resto del planeta Tierra, todos los países que han despegado y se han convertido en potencias como Corea del Sur, como China, por ejemplo, se han dado cuenta que con las materias primas uno no va a ninguna parte. Hay que hacer productos manufacturados o prestación de servicios. Mucha gente dice: no, pero ¿y con eso cómo se va a ganar plata? No tengo idea, preguntémosle a Bill Gates. Bill Gates es uno de los hombres más ricos del planeta Tierra. ¿Qué tipo de materia prima exporta? Nada, solamente algo virtual, software. La misma Apple también hace lo mismo.
Entonces tenemos que aprender a apostar a algo que realmente reditúe dinero, porque con las materias primas vamos a tener que destruir toda Bolivia para ganar centavos, cuando con productos manufacturados podríamos ganar harto dinero sin tener que destruir nuestro querido país, Jimena. En el sur del país, movimientos de tierra que se han hecho han provocado más de 100 familias damnificadas. Lo de Tiquipaya, todo lo que ha ocurrido en el Parque Tunari, eso es lo que ha provocado también. Tenemos en el Beni, están construyendo carreteras, hay movimiento de prospecciones en el tema de petróleo, están buscando gas, el tema de la minería. Las aguas tienden a bajar también y lo del Beni va a ser. Hoy son 4 muertos en Tiquipaya. ¿De qué sirve decir que se van a construir casas? ¿De qué sirve que van a estar ahí atendiendo cuando lo más importante es prevenir y cuidar este planeta? Gracias, Quique, por venir. Gracias a ti, querida amiga. Muchas gracias. Aguárdanos unos segundos. Más adelante estaremos hablando de los riesgos que hay aquí en La Paz también, pero desde otro aspecto, el sistema que tenemos en La Paz de ductos y alcantarillas, ¿cómo lo podríamos soportar si viene una lluvia torrencial de estas características? Desde el punto de vista académico, desde la carrera de Ingeniería Civil, también tendremos a un especialista que nos va a hablar de este tema. Pero antes, luego de la pausa, el 56% de los titulados en la UMSA son mujeres. Enseguida hablamos de este tema para hacer un paréntesis en esto que es tan importante. Aguárdenos, ya volvemos. En instantes vuelve la programación de TVU.